Hola a todos, sean bienvenidos a la segunda clase de ayudantía de física, donde hablaremos de cinemática y veremos los ejercicios propuestos por la profesora Olga, los ejercicios del Chao, esos que dejó, que son el 1.19, 1.20, como hasta el 1.30 más o menos. Y nada, pues no pude grabar esta clase al momento de hacerla en el Zoom, porque no tenía internet y tuve que, con los datos móviles, eh, transmitir y grabar, y el tablet no se la podía. Es por eso que ahora les grabo los ejercicios y se los subo. Y el ejercicio 1.30 que habíamos quedado al final antes de que se cayera la conexión, también está incluido al final. Eso. Hay parte también de la primera clase, que vendría a ser ese mismo ejercicio que es descomposición de vectores, ubicar el vector resultante y todo eso. Así que no preocuparse. Y ahora las siguientes clases van a ser grabadas y subidas así al mismo momento que termine la ayudantía. Esta es como una excepción, ¿no? No, comencemos. Así que, adiós. 1.19. De acuerdo con su computadora, un robot que salió de su armario y viajó 1200 metros tuvo una rapidez promedio de 20 metros por segundo. ¿Cuánto tardó en su recorrido? Bueno, lo primero que vamos a hacer van a ser anotar los datos. Aquí ponemos datos. ¿Qué datos nos entregan? Primero nos entregan la distancia, que se representa por D, y le vamos a poner 1200 metros. Y luego la rapidez, que es de unos 20 metros sobre segundos. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Es que las unidades de medida se encuentren, bueno, sean como equivalentes, por así decirlo. O sea, aquí está metros por segundo y la distancia nos la dan en metro igual. Entonces ya las podemos trabajar. Viendo eso, tenemos que recordar la fórmula de rapidez o velocidad, que sería rapidez igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué es lo que nos piden acá en el ejercicio? ¿Cuánto tardó en su recorrido? Eso también tenemos que anotarlo en los datos, que vendría a ser el tiempo. Ahí está el tiempo. Un signo de pregunta porque no lo conocemos. Ahora de esto, ¿qué es lo que hay que hacer en esta fórmula? Tenemos que despejar el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Pasamos multiplicando el tiempo, nos quedaría t por r dividido en d, digo igual a d. Y ahora, para dejarlo solito, tenemos que pasar este r, pasarlo dividiendo. Entonces dividimos en r. Y nos quedaría que el tiempo es igual a la distancia partido en la rapidez. ¿Ya? Todas las fórmulas para conocer la distancia, el tiempo, todo eso nacen de esta. Así que no olvidar. Ya viendo eso, ahora solo nos quedaría reemplazar los datos. No. Tenemos esto y ponemos el tiempo es igual. La distancia que nos entregaron era de 1200 metros. Y la rapidez, 20 metros por segundo. Ya acá que se estarían yendo los metros. Y este cero también lo podemos sacar. Tiempo es igual a 120 sobre 2. Y nos quedaría segundos solamente. A lo mejor el segundo sí. Y esto es igual a 60 segundos. Y esa sería la respuesta. El tiempo que se demoró en recorrer esa distancia fueron 60 segundos. Ya, ejercicio número 1.20. Dice, la lectura del odómetro de un automóvil es de 22.687 kilómetros al comienzo de un viaje y de 22.791 kilómetros al final. El viaje tardó 4 horas. ¿Cuál fue la rapidez promedio del automóvil en kilómetros por hora y en metros por segundo? Lo primero que hacemos es anotar los datos. Datos. Tenemos que... el automóvil de un inicio marcó 22.687 al comienzo del viaje. Eso es decir, que la posición inicial... A ver, ahí sí, aquí sí. Es igual a 22.687 kilómetros. Y la posición final, 22.000
22.791 kilómetros. Ya luego nos dan el tiempo, lo que tardó, que fueron 4 horas. Ahora, aplicamos nomás, porque nos pide la rapidez. Entonces aplicamos la fórmula de rapidez, que la conocemos como rapidez igual a la distancia sobre el tiempo. La distancia recorrida puede ser representada por la posición final menos la posición inicial. ¿Ya? Que son los datos que tenemos ahora en este ejercicio. Entonces la posición final, 22.791 kilómetros menos 22.687 kilómetros. Ahí sí. A ver cómo le hacemos aquí sobre las 4 horas. Ya. ¿Cuál sería la resta entre los números de arriba? Nos estaría dando 104 kilómetros sobre 4 horas. Y eso al ponerlo en la calculadora nos daría 26 kilómetros por hora. Esa sería la primera respuesta de nuestro ejercicio. Esto es la rapidez promedio del automóvil en kilómetros por hora. ¿Ya? Pero ahora nos la piden en metros sobre segundo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos aquí? A ver. Vamos a tirarnos un poco para el lado. Ahí. Lo que vamos a hacer es este valor convertirlo. Convertirlo bien, digo. Así que vamos a aplicar conversión de unidades. Tenemos 26 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, para eliminar los kilómetros, ponemos un kilómetro acá abajo. ¿Y a cuánto lo queríamos transformar? A metros. Sabemos entonces que un kilómetro corresponde a 1000 metros. Y en el tema de las horas, tenemos que poner la hora arriba para eliminarla. En segundo. ¿Cuántas horas caben cuántos segundos caben en una hora? ¿O cuántos segundos son una hora? Son 3600 segundos. ¿Ya? Y ahora vamos eliminando nomás. Kilómetros se va con kilómetros. Horas se va con horas. Acá me faltó poner los metros. Ahí sí. ¿Qué más se puede eliminar? Estos ceros de acá al lado. Acá hay 2 ceros. Se van con estos de acá arriba. ¿Ya? Y nos quedaría entonces... Vamos a poner primero los números. 26 por 10. Sobre 36. ¿Y cualquier unidad nos quedaron? Metros, segundos. Lo vamos a anotar acá al ladito. Metros sobre segundos. Ahora esto nos estaría dando 7,2 periódicos. ¿Qué cosa? Metros sobre segundo. Y bueno, ya al ponerlo así como ya aproximado, sería 7,2, ¿no? 7,2 metros sobre segundos. ¿Ya? Y tendríamos los dos resultados del problema. Eran 26 kilómetros por hora. 26 kilómetros por hora. Y el otro era 7,2 metros por segundo. 7,2 metros por segundo. Vamos con el ejercicio 1.21. Nos dice, un automóvil viaja a una razón de 25 km por hora durante 4 minutos, después 50 km por hora durante 8 minutos y por último a 20 km por hora durante 2 minutos. Encuentre A, la distancia total cubierta en kilómetros y B, la rapidez promedio para el viaje completo en metros por segundo. Ya, lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. Que nos dan como datos la rapidez, el tiempo, y como está aquí como por tramos, por así decirlo, lo vamos a anotar para el lado. 25 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo? En 4 minutos. Vamos a ponerle min para no confundir con metros. Ese sería el primer tramo. Luego 50
a verlo un poquito más al lado, 50 kilómetros por hora durante 8 minutos. Y finalmente 20 kilómetros por hora durante 2 minutos. Que nos piden la distancia total. Y luego la rapidez promedio del viaje completo en metros sobre segundo. Aquí el signo de interrogación, metros sobre segundo. La distancia nos la pedían en kilómetros. Ya, primero lo primero. Hay que ver en qué unidades estamos trabajando. Las unidades son distintas. Acá nos dicen, nos muestran horas y luego nos muestran minutos. ¿Qué es lo que hay que hacer? O pasar los minutos a horas o las horas a minutos. No podemos trabajarlo, no podemos trabajar horas con minutos. No podemos trabajar esos dos como esas dos escalas, esas dos unidades distintas, ¿ya? Nos conviene, sí, es como más fácil pasar los minutos a horas, ¿ya? Para ello, hay que dividirlo en realidad. Vamos a hacer como la representación, más que nada, para no perderse. La conversión así lenta en el primero y después ya lo vamos a usar como modelo. Ya, 4 minutos. Para pasarlo ahora sabemos que en una hora, ¿cuántos minutos hay? 60 minutos. ¿Ya? Y ahora vamos despejando. Los minutos se van con los minutos. Y nos quedaría entonces 4 sobre 60. Y la unidad que nos quedó serían horas. ¿Cuánto nos estaría dando esto? En la calculadora. Momentito. Nos estaría dando 0,06 periódicos. Pero lo vamos a trabajar con 3 decimales para que sea más exacto. Y ese 6 último lo vamos a aproximar a 0,067. Ya. 6-7 horas. Esto sería del primer tramo. Sería el tiempo del primer tramo. Ya, en el segundo vamos a hacer lo mismo. Nos quedaría en este caso, omitiendo esta parte, nos quedarían los 8 minutos sobre 60, ¿ya? Horas. Y eso nos vendría a dar 0,13 periódico. Lo vamos a dejar en 3 decimales. 0,133 horas. Desde el segundo tramo. Y en el tercero, exactamente lo mismo. 2 horas. Digo 2 sobre 60 horas. Esto nos vendría a dar 0,033 horas. Ya, ahí tendríamos los tiempos de los 3 tramos. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la distancia. La distancia. Entonces, viéndola, a ver, lo vamos a hacer aquí abajito. ¿Ya? Ya, aplicamos la fórmula entonces de rapidez. Tenemos que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Qué es lo que queremos conocer? La distancia, o sea que despejamos, pasamos el tiempo multiplicando. Y nos quedaría entonces que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Ya. Aplicamos en el tramo 1. ¿Cuál era la rapidez en el tramo 1? 25 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Por el tiempo. ¿Y cuánto sería el tiempo? Ahora los 4 minutos transformados en horas serían 0,067 horas. Más, porque nos pide el total, en la distancia del segundo tramo, que sería lo mismo, poner la rapidez que nos dio 50 kilómetros por hora, por los 8 minutos transformados en hora, que vendrían a ser 0,133 horas, más el tercer tramo, que vendría a ser 20 kilómetros por hora, por 0,033 horas. Ya, aquí vamos a sacar ¿cómo se llama esto? Las medidas de hora. Hora se simplifica con esta hora de acá.
esta conectada aquí y esta conectada allá. Y ahora vendría a ser calcular nomás. Tendríamos 25 por 0,067. Me estaría dando, un momentito, 25 por 0,067. 1,675. 1,675 kilómetros, no olvidar. Más 50 por 0,133. 6,65 kilómetros. Más el último tramo que vendría a ser 20 por 0,033. 0,66 kilómetros. Y luego esto, si lo sumamos, nos estaría dando 8,985 kilómetros. Que bueno, si lo aproximamos, nos estaría dando 9 kilómetros. Sería la primera respuesta del ejercicio. Vamos a comprobar si aquí está correcto. Sí, ahí está. Ya, ¿qué nos piden ahora? La rapidez promedio para el viaje completo en metros sobre segundos. ¿Ya? Para ello vamos a usar este dato de los kilómetros. Este lo vamos a guardar. Lo vamos a poner acá arriba, lo vamos a poner como dato. No, vamos a ponerlo acá al lado. Vamos a borrarle los signos de pregunta porque ya lo conocemos. Y lo vamos a anotar ahí. La distancia entonces 9 kilómetros. La rapidez todavía no la sabemos. La rapidez promedio en metros sobre segundo, eso nos pedían. ¿Ya? Vamos a borrar un poco la pizarra. Por ahí. Entonces, ¿qué nos piden ahora? La rapidez. Vamos viendo. Rapidez. A ver qué nos raya. Ahí sí. Rapidez igual a distancia sobre tiempo. Tenemos la distancia total, que serían los 9 kilómetros. Y el tiempo total, que sería... Vamos a trabajarlo en minutos ahora para pasarlo a segundos. 4, 2, 10, 14. Serían 14 minutos entonces en total. Ya, pero no nos piden en kilómetros sobre minutos, nos piden en metros sobre segundos. O sea que lo primero que vamos a hacer es transformar los kilómetros a metros y los minutos a segundos. Ya. Vamos a anotarlo un poco más abajo para darnos espacio. Ya, los kilómetros. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros. ¿Ya? Y que un minuto son 60 segundos. Esto está multiplicando. Y ahora vamos a borrar. Kilómetros se va con los kilómetros. Minutos se va con los minutos. Nos quedarían, anotamos primero los números, que sería 9 por 1000 metros y 14 por 60, la unidad de medida en segundos. Ya. Arriba nos quedaría entonces 9000 metros. Puse una rayita de más. Ahí. Y abajo nos quedaría 840 segundos. 840 segundos. Y ahora aplicamos la fórmula nomás. Que sería dividir el tiempo, digo, la distancia en el tiempo. Entonces los dividimos. Y nos quedaría que tiene una rapidez de 10,714 metros sobre segundos. Que ya si lo vamos aproximando nos daría 10,7 metros sobre segundos. Y nos coincide con lo que nos pedían acá. 10,7 metros sobre segundos. Ejercicio 1.24. Un insecto comienza en el punto A, repta 8 centímetros al este, luego 5 centímetros al sur, 3 centímetros al oeste y 4 centímetros al norte hasta el punto B. A. ¿Qué tan al norte y al este está B de A?
B. Encuentra el desplazamiento de B a A tanto de manera gráfica como algebraica. Ya, entonces vamos a dar los datos rápidamente. Vendría a ser vamos a ponerle, ¿cómo le podremos poner? Movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3, movimiento 4. Hubieron 4 movimientos, ¿no? Y el primero fueron 8 centímetros al este. Luego el otro fueron 5 centímetros al sur. Este 5 parece una S, discúlpenme. Vamos a ponerle sur mejor. De ahí, para confundirse. 3 centímetros al oeste. Y lo último, 4 centímetros al norte. Norte. Ya esto nos piden de manera gráfica, así que lo vamos a graficar al tiro para que nos sea más fácil. Vamos a darle número 2, figuras. No voy a hacer un momentito. Ya, ahí sí. Vamos a dejar esta aquí y vamos a hacer otra igual. Vamos a dibujar el plano cartesiano, ¿ya? ¿Qué nos dice? En color negro vamos a hacer el del primer desplazamiento, que fueron 8 centímetros al este. Nada que ver. A ver. Primero vamos a ubicarlo el norte, el sur, el este y el oeste. Mejor, para no confundirse. El norte acá arriba, el sur acá abajo. A la derecha el este y a la izquierda el oeste. Y vamos haciendo la figurita. La figura... Bueno, los movimientos. 8 centímetros al este. Vamos a hacerlo así al ojo más que nada. Avanzo para acá 8 centímetros. ¿Ya? Van a hacer esto de color oscuro. $8 centímetros. Luego, ¿qué nos dice? ¿Hacia dónde avanza? 5 centímetros al sur. Vamos a hacer otra línea. 5 centímetros más o menos. Va a ser como por ahí. O sea, acá están los 8. 7, 6, 5, como por ahí más o menos. 5 centímetros al sur. 3 centímetros al oeste. Por acá. Y finalmente 4 centímetros al norte. Por ahí. Ya. Vamos a colorearlos. Digo, ponerle flecha a los movimientos. Este es el segundo movimiento, este es el tercer movimiento. Y este es el cuarto y último movimiento. Para el sur, ¿cuánto fueron? 5 centímetros. Para el oeste fueron 3 centímetros. Y para el norte fueron 4 centímetros. Este punto de acá vendría a ser el punto B. Este es el punto B. Y el comienzo, el origen, es el punto A. ¿Ya? ¿Cuál es el vector que nos quedó? El vector resultante entre el punto A y el punto B sería este. De acá para allá lo vamos a hacer de color rojo. Para que se note, para que se distinga de lo otro. Ahí está. Vamos a colorearla aquí. Vamos a hacerle la flechita. De A a B. Eso sería el desplazamiento final en realidad. Luego, ¿qué nos pide? ¿Qué tan al norte y al este está B de A? ¿Ya? Esto vendría a ser ya como la representación gráfica. Para sacar la letra A, ¿qué tan al norte y al este está B de A? Es mejor hacer esta tablita, miren. Que se ponen los desplazamientos horizontales y verticales.
Vamos a hacer aquí. Sí, es mucho atado tener que hacerlo con líneas rectas. Vamos a poner los desplazamientos. No, vamos a poner los movimientos mejor en X. MX y los desplazamientos en Y. Los desplazamientos en X se ven cuando va al oeste o al este, ¿no es cierto? Si se mueve al este, para allá, hablamos de desplazamiento positivo. Y si se mueve para la izquierda, hablamos de desplazamiento negativo, ¿ya? Lo mismo. En las Y, para arriba, hablamos de positivo. Y para abajo, hablamos de negativo. Entonces, el primer desplazamiento son 8 centímetros al este. 8 centímetros al este, o sea que se mueve en las X. Y el este está hacia la derecha, o sea que es un desplazamiento positivo. Y luego 3 centímetros, 3 al oeste, o sea negativo, porque se mueve hacia la izquierda. En el eje de las Y tenemos que se desplaza aquí 5 centímetros al sur. El sur lo vamos a tomar entonces como negativo, 5 negativo, y 4 centímetros al norte. Como está al norte es positivo, 4. Luego, haciendo la sumatoria, vamos a poner el resultante en X y el resultante en Y. Eso van a ser los componentes de nuestro nuevo vector. Los sumamos. 8 menos 3 nos quedaría 5. 5 centímetros. Y en la Y serían menos 5 más 4, nos quedaría menos 1. Menos 1, acá nos queda más 5, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos que cuando iba al este, cuando era positivo iba al este, decimos que se desplazó. Aquí vamos a poner aquí como respuesta. Se desplazó, así como ya al final, 5 centímetros al este. Y luego, como acá nos dio una Y negativa, se movió hacia el sur. ¿Cuánto se movió? 1 centímetro. Y 1 centímetro al sur, porque las Y negativas se encuentran al sur. Esa sería la respuesta de nuestro primer... Bueno, la primera respuesta que nos piden, la letra A. A ver, ahí. Coincide 1 centímetro al sur y 5 centímetros al este. Si es lo mismo, lo escribimos al revés solamente. Ya, vamos a hacer entonces la letra B. Vamos a borrar aquí abajito para que nos dé más espacio. Vamos a mantener el gráfico porque no nos sirve para guiarnos. Entonces, ¿qué nos piden? Encuentra el desplazamiento tanto de manera gráfica como algebraica. El desplazamiento de A a B. Esto, la flecha, el vector rojo. El desplazamiento como final, por así decirlo. De manera gráfica, ya. Primero tenemos que conocer sus componentes, que ya la habíamos sacado en el ejercicio anterior. Sus componentes. ¿Cuánto se desplaza en Y? O sea, vamos a cambiar a rojo. Pum. Esto. Vamos a poner el ángulo aquí adentro. Ya. Esto de acá, su componente en Y. ¿Cuánto se mueve en Y? Era 1 centímetro, ¿no es cierto? Porque se movía 1 centímetro al sur. Entonces sería 1 centímetro. Y en las X, ¿cuánto dijimos que era? 5 centímetros al este. Entonces sería 5 centímetros. Lo que nos importa es la magnitud, más que nada. No nos importa el signo. ¿Ya? Viendo esto, para calcular el vector final. No nos piden eso. ¿Qué nos piden? El ángulo. Ya, para calcular el ángulo. Bueno, la manera más fácil de calcular el ángulo podría hacerse con seno, con coseno, tangente. Todo eso depende de los datos que nos entregan o de los datos que ya hemos conseguido. Como acá tenemos el subcomponente, no tenemos el módulo. Podríamos sacarlo, pero este que va acá no nos conviene. Tendríamos que hacer más cálculos de lo normal. ¿Qué es lo que nos otorga? Los catetos. ¿Y cuál función trabaja con eso? La tangente. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así que vamos a usar esa función. A ver. Ya. Vamos a identificar primero cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Siendo este el ángulo, el cateto adyacente, o sea, el cateto que choca con el ángulo, sería este.
el de los 5 centímetros. Y el que se encuentra opuesto sería el de 1 centímetro. Entonces, reemplazándolo en la formulita de la tangente, nos quedaría que que la tangente del ángulo, en la tangente del ángulo, el cateto opuesto habíamos dicho que era 1 y el adyacente 5. Sería 1 sobre 5. Y ahora para conocer el ángulo tenemos que sacar la tangente de acá, o sea que nos quedaría tangente a la menos 1 de 1 partido en 5. ¿Ya? Y esto al ponerlo en la calculadora, como la tangente de menos 1, como tangente a la menos 1 de 1 partido en 5, nos quedaría que el ángulo es igual a 11,3. Oh, qué feo eso 1. 11,3 grados. Ya, y aquí hay que tener mucho ojo, porque es 11,3 grados al sur del este. O sea que está del este y se mueve hacia el sur. Aquí se forma el ángulo, ¿ven? Al sur del este. Del este al sur, o sea, para allá. Hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo que decir al sur del este, que avanzaría para allá, que al este del sur, que avanzaría para allá. ¿Se dan cuenta? Si diría al este del sur, sería así. Así, este sería el ángulo. Pero no, parte del este y se va hacia el sur. Claro eso. Traten de trabajar eso, es como, es más que nada de entender. Si entienden eso, ya se les va a hacer muy fácil. Pero también hay harta gente que se confunde. Entonces, la respuesta final sería 11,3 centímetros al sur del este. Y esto, claro, nos quedaría acá 11,3 grados al sur del este. Ahí nos pedía el desplazamiento, o sea que entonces igual vamos a tener que sacar la hipotenusa. Ya esto es fácil, esto es sencillo, o sea, hay que aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, los catetos tendrían en este caso 8 y 1. 8 al cuadrado más 1 al cuadrado nos da la hipotenusa al cuadrado, que podríamos sacarla al tiro como esto. ¿Ya? Esto nos quedaría 64 más 1 raíz. Vamos a ponerle acá como resultante. Raíz de 65. Vamos a la calculadora. Nada que ver. No, me equivoqué acá, me equivoqué. No me hagan caso, no era 8, me lo confundí con los 8 centímetros que se desplazó total, si acá es 5. Vamos a hacerlo de nuevo, La componente en X era 5 centímetros, 5 al cuadrado, más este era el que había que ver, no había que ver este de acá al lado, nada que ver. Este y este. 5 más 1 al cuadrado, sacamos la raíz a todo esto, nos quedaría 25, más 1, 26. Raíz de 26, esto es igual al resultante. Y ahora sí, la raíz del 26 nos da 5,09. 5,09 es el resultante. Y ahora aproximado daría 5,10. Ese sería el desplazamiento total, por así decirlo. El módulo del vector. Ya, pero si hubiéramos sacado primero este, igual hubiéramos podido aplicar, en vez de la tangente, hubiéramos aplicado seno y todo eso, y nos daría exactamente el mismo ángulo. Lo pueden comprobar si quieren, ¿ya? Vamos con el otro ejercicio. Ya, ejercicio 1.25. ¿Qué nos dice? Un corredor da 1.5 vueltas por una pista circular en un tiempo de 50 segundos. El diámetro de la pista es de 40 metros y su circunferencia es de 126 metros. Encuentre A, la rapidez promedio del corredor, B, la magnitud de la velocidad promedio del corredor. Hay que tener cuidado aquí, la rapidez promedio depende de la distancia total recorrida, mientras que la velocidad promedio depende del desplazamiento al final del viaje específico. Ya, lo primero, vamos a anotar los datos. Datos. Oh, no puede ser. Teníamos puesto el borrador. Ahora sí. Datos.
Tenemos que dar 1.5 vueltas. Ya en un tiempo de 50 segundos. Que el 5 y la S me quedan idénticas. A ver. Es un 5. Y esto es una S. Es el tiempo. ¿Ya? El diámetro de la pista. Diámetro 40 metros. Y la circunferencia, lo que viene a ser lo mismo que el perímetro, 126 metros. Vamos a hacer un círculo ya para guiarnos mejor, para comprenderlo. Es muy importante anotar los datos y si es que se puede, o si es que no lo entendemos muy bien, a hacer una representación gráfica, ¿ya? Aquí, vamos a hacerla del mismo color de los datos. École. École cuá. Ya. Momento. Así no, está bien. Entonces, ¿qué nos piden en el primero? La rapidez promedio del corredor. Ya. Vamos a dar la letra acá al ladito. Vamos a ponerlo en negro, porque esto ya no es datos, sino que ya empieza a ser parte del ejercicio. Letra A. Da 1.5 vueltas, ¿no es cierto? 1.5 vueltas. Parte de acá, por así decirlo. Da una vuelta. Ya, 1.5 vueltas. La captaron. Entonces sería el perímetro por 1.5. ¿No es cierto? O es lo mismo que decir 126 más la mitad, que vendría a ser la media vuelta que se pegó, que sería 63 metros. Y esto también está en metros. Bueno, lo hagamos como lo hagamos. Si no lo ven así, por ejemplo, pueden verlo así. Que esta sería una vuelta y esta sería la media vuelta. ¿Ya? Esto nos quedaría... vamos a ponerle uno acá. 189 metros. 189 metros. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿En cuánto tiempo lo hizo? En 50 segundos. Menos nos quedó el 5 reel. 50 segundos. Y ahora hay que aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula de rapidez que hemos visto. Rapidez, distancia sobre tiempo. Rapidez, distancia, 189 metros. Sobre tiempo, 50 segundos. Y esto nos daría 3, vamos a darle un poquito más abajo, 3,78 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Nos pedían en la distancia en eso, ¿no? La rapidez promedio del corredor. No nos piden. Ya entonces lo vamos a dejar en esa unidad de medida. Lo vamos a aproximar. 3,8 metros sobre segundo. Ustedes no lo aproximen a menos que se los pidan en la prueba o donde lo hagan. Acá yo lo hago para que se... ¿Cómo se llama esto? Para que se equivalga con el A de acá arriba, ¿ya? 3,8 metros sobre segundo. Vamos con la letra B. ¿Qué nos pide? La magnitud de la velocidad promedio. Ya. ¿No es cierto que partió acá? ¿No es cierto aquí? Este es el punto de inicio. Vamos a ponerle XY. Es la posición inicial. XY. No es un 1. Partió por acá. Imaginemos que está dando la vuelta bien. Se da una vuelta. Y después a la mitad, ¿no es cierto? Porque da 1,5 vueltas. Y terminó acá. ¿O no? Esta sería la XF. Ya. Aquí existe la diferencia entre la velocidad y la rapidez. Porque la rapidez es todo, bueno, la vuelta y media. Todo lo que recorrió, por así decirlo. Pero al final la velocidad nos pide el vector nomás que se forma. Acá nos dice, hay que tener cuidado aquí, la rapidez promedio depende de la distancia total recorrida, o sea, toda la vuelta que dio, la vuelta y media que dio. Mientras que la velocidad promedio depende del desplazamiento al final del viaje específico. O sea, este sería el final, este sería el comienzo. Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento? Lo vamos a ver
aquí con un vector que parte en el XY y termina allá. Como por ahí más o menos, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo de color rojito para que se destaque. Sí, ya. La flecha. ¿Y cómo sabemos esta distancia? Porque acá al inicio nos dieron que el diámetro es de 40 metros. Entonces la distancia que ocurre acá es de 40 metros. Ya, y para sacar la velocidad sería lo mismo que la rapidez, por así decirlo, en tema de cálculo. La distancia sobre el tiempo. La distancia recorrida son los 40 metros. ¿En cuánto tiempo lo hizo? 50 segundos. Y ahí esto al poner la calculadora nos daría que 0,8 metros sobre segundo. Nos corresponde. Y eso, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio 1.26. Nos dice: durante una carrera en una pista ovalada, un automóvil viaja a una rapidez promedio de 200 km por hora. ¿Qué distancia viajó en 45 minutos? B. Determine su velocidad promedio al final de su tercera vuelta. Ya, primero, lo que siempre hemos hecho, anotar los datos. No teníamos activado el pincel. Y ahora sí. Ahí anda. Ahora sí. Datos. Rapidez promedio. Rapidez igual a 200 km por hora. A ver qué distancia viajó en 45 minutos. Ya esto es como un dato de la letra A solamente. Así que lo vamos a anotar acá. ¿Qué rapidez? Digo, ¿qué distancia? Nos pregunta sobre la distancia. Viajó en 45 minutos. Tiempo. 45 minutos. Ya. Y en la B, determina su velocidad promedio al final de su tercera vuelta. Entonces, 3 vueltas. 3 vueltas, velocidad promedio. Estos son los dos datos que tenemos acá y estos dos datos del ejercicio, digo, de la pregunta de la pregunta. Ya. ¿Qué hacemos primero? En la primera parte, la letra A, tenemos el tiempo en minutos y la rapidez la tenemos en horas. O sea, tenemos que pasar o minutos a hora o bien horas a minutos. A mí me gusta más trabajarlo en horas, así que vamos a pasar los minutos a horas. 45 minutos. Sabemos que en un minuto hay... Mentira. Que en 60 minutos hay una hora. Entonces, se van aquí los minutos, y nos quedaría 45 sobre 60. 45 sobre 60. Y la unidad que nos quedó serían las horas. Esto nos vendría a quedar... Esto lo vamos a hacer así para separarlo. 0,75 horas. ¿Ya? Y ahora aplicamos la fórmula de rapidez. Rapidez igual a la distancia sobre el tiempo. La distancia que nos dieron no la sabemos, es lo que tenemos que averiguar. O sea que hay que despejar la distancia pasando el tiempo para allá, para el otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando por tiempo. Entonces nos quedaría rapidez por tiempo es igual a la distancia. O mejor, distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Ya. Reemplazamos, distancia es igual a la rapidez que nos dieron, 200 kilómetros por hora, por el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? Habíamos dicho acá arriba. 0,75 horas. La unidad de medida, esta de horas, se va con esta de hora de acá abajo. Nos quedarían solamente los kilómetros y al poner
200 por 0,75 nos da 150. Y acá nos quedó kilómetros. Kilómetros. La distancia entonces, 150 kilómetros. Esa vendría a ser la respuesta A. ¿Qué nos pedían la letra B? Que determine su velocidad promedio al final de su tercera vuelta. ¿Ya? Nos habían dicho que era una pista ovalada. Voy a tratar de hacer un óvalo. Ya. No, no nos quedó horrible de momento. Ahora sí nos queda mejor. Ahí sí. Ya. Su velocidad promedio en 3 vueltas. O sea que partió acá. Vamos a hacer la separación aquí para no confundirnos. Y dio 3 vueltas. O sea que partió acá, para allá. Se fue por todo el borde. Una vuelta. 2 vueltas. 3 vueltas. ¿Dónde terminó? Ahí mismo. Entonces partió acá. Y terminó acá igual. ¿No es cierto? Y al igual que en el ejercicio anterior, en el del círculo, lo que nos importa ahora en el momento es como el desplazamiento final. Igual el desplazamiento final, si es que partió en el punto de inicio y terminó en el punto de inicio. Si partió, por ejemplo, en el 0 y terminó en el 0, ¿cuánto se movió? 0, no se movió nada. O sea, claro que se movió así, dio las vueltas y todo eso, pero su posición inicial y su posición final es la misma. O sea que su desplazamiento final es 0. No hay cambio en su ubicación, por así decirlo. ¿Ya? Entonces sería la velocidad, la distancia sobre el tiempo. No se desplazó nada, o sea que sería 0 sobre el tiempo. ¿Que cuánto era el tiempo? No sabemos tampoco, vamos a ponerle 45, imaginando que es como en la letra A. O no, pongámosle un tiempo ficticio, pongámosle T nomás. Porque al igual nos va a dar 0. Porque 0 partió en cualquier número, a no ser que sea 0. Pero el tiempo es algo. O sea que va a ser un número natural así del 1 al infinito positivo. Nos quedaría que la velocidad es 0. Porque no se desplazó nada. Se quedó ahí mismo. Bueno, claro, se dio las vueltas y todo, pero al final llegó ahí mismo. O sea que su vector así como final es 0. Eso sería el desplazamiento, digo, el ejercicio número 1.26. La letra A, 150. Aquí lo vimos. Y la letra B, 0. Que está acá. Vamos con el otro. Vamos con el ejercicio 1.30, que nos dice: comenzando en el origen de las coordenadas, se hacen los desplazamientos siguientes en el plano XY. Es decir, los desplazamientos son coplanares. Vamos a ver. Vamos a anotarlo al tiro mejor los datos para después no tener que leerlo otra vez. Vamos a dar datos. Siempre se desactiva el pincel, no entiendo por qué. Datos. Datos. El primer desplazamiento, vamos a ponerle V1 de vector 1. 60 milímetros en dirección a las Y positivas. 60 más Y. ¿Ya? Vector 2 nos dice 30 milímetros. Ah, no le puse los milímetros arriba. En la dirección menos X. Vector 3. 40 milímetros a 150 grados. Y el vector 4, 50 milímetros a 240 grados. Ya estamos viendo ya que esto es un ejercicio para hacerlo en un plano cartesiano. Encuentra el desplazamiento resultante de manera gráfica y algebraica. De manera gráfica. Entonces vamos a partir con lo gráfico, para que se nos haga todo más sencillo. ¿Por qué esto está en 2? Esto tiene que estar en 4. No, que se quede en 2. Ya. Entonces vamos a hacer el plano. Ya, ahí está hecho el plano cartesiano. Vamos a identificar
el vector número 1, que nos dice 60 milímetros en las Y positivas. Esto quiere decir... momento. Este es el X, este es el Y, ¿no es cierto? Las Y positivas son para arriba, las Y negativas para abajo, la X positiva a la derecha. Horrible, me quedó ese positivo. Y las X negativas a la izquierda. Viendo esto, vamos a ubicar el primer vector, 60 milímetros en la Y positiva, o sea que va hacia arriba. Y bueno, se me activa la línea. Ahí sí. 60 para arriba. Me que está del mismo color. Ahora cuando lo ponga rojo, negro, se va a notar. Ahí está. 60 en la Y positiva. ¿Sí? Luego, vamos a darle aquí 60 para no olvidarnos. Nos dice 30 en las X negativas. O sea que va a terminar como por acá más o menos. Vamos a hacer al tiro la figurita. Digo la línea. Ahí está. Ahí estaríamos. 30 milímetros. Esto es un 0. ¿Ya? Después nos dice 40 milímetros a 150 grados. ¿Ya? Sabemos que acá, hasta acá arriba hay 90 grados. Y hasta acá al lado hay 180 grados. Entonces el vector tiene que estar ubicado en este cuadrante. Entre el 90 y el 180. Nos quedaría entonces más o menos como por aquí. ¿O no? Sí. Pondrlo un poquito más para acá arriba. ¿Cuánto dijo que eran? 40. O sea que tiene que ser un poquito más grande que el de abajo. Ahí. Ya. Este sería el vector 1. Este sería el vector 2. Este sería el vector 3. Ya. Dijeron que eran 150, ¿no? O sea que 150 es todo esto. Todo esto es 150. Pero acá tenemos 90. O sea, ¿cuánto hay acá? 90 para llegar a 150. ¿Cuánto sería eso? Serían 60 que dirían acá entonces. Vamos a borrar todo. Si ya sabemos que es 60, vamos a marcarlo solamente acá. 60 grados. Y el vector número 4. Son 50 milímetros a 240 grados. 180, acá abajo tenemos 270. Entonces el 240 tendría que estar acá. En algún lado de acá. Vamos a ver cuánto sería. ¿Dónde nos quedaría aproximadamente? Nos quedaría... Ya que tenemos los 180. Por acá estarían como los 200. 240, más o menos como por aquí, ¿o no? No, por acá. Por aquí. ¿Ya? Y ya, y de 180, si sabemos que los 240 son todo esto hasta acá. Y acá tenemos los 180. Nos faltaría este de acá abajito. 180 para llegar a 240 serían 60 grados. Este sería el vector número 4. El vector 3, ¿cuánto era su magnitud? 40 milímetros. Y el vector 4, su magnitud era de 50 milímetros. Ya ahí teníamos como la representación gráfica de todos los vectores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos piden? Encuentre el desplazamiento resultante de manera gráfica y algebraica. Hay que ver los componentes de cada vector. Esto lo vamos a hacer aquí al ladito. Mejor. Aquí. Vamos a hacer un cuadro. Ya vuelvo, voy a hacer el cuadro. No, pues antes de hacer el cuadro hay que encontrar cada una de las componentes. Lo que se desplaza en X y lo que se desplaza en Y, cada uno de los vectores. Entonces vamos a poner acá vector número 1. Vector número 1. Vamos a cerrar aquí. V1X, que corresponde a lo que se desplaza en X.
V1Y, que corresponde a lo que se desplaza en Y. Ya viendo esto, ¿cuánto se desplaza en X el vector número 1? El vector número 1 es el que tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta flechita de acá. Esta flechita de acá. ¿Se desplaza siquiera el vector 1 en X? ¿Se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha? No, no hay desplazamiento. O sea que serían 0. 0 milímetros. Luego, el desplazamiento en Y. ¿Cuánto se desplaza en Y? 60. Vamos a poner 60 acá. 60 milímetros. ¿Se desplaza la Y positiva o la Y negativa? Esto es muy importante porque al final nos va a servir mucho. Ponerlo al tiro. Se desplaza de manera positiva. Luego, el vector 2. Vector 2. V2X, desplazamiento del vector 2 en X. V2Y, el desplazamiento en Y del vector 2. El vector 2 es este que tenemos acá. ¿Se desplaza en el eje de las X? Sí, se desplaza 30 milímetros. ¿De manera positiva o negativa? Negativa, porque se desplaza hacia la izquierda. Entonces quería menos. ¿Ya? Después, en el eje de las Y, ¿se desplaza? No, porque no sube ni baja, sino que se mantiene solamente horizontal. O sea que su desplazamiento serían 0 milímetros. Y ahora vamos con lo bueno. El vector 3 y 4. Vamos con el vector 3. Porque aquí hay que aplicar ya trigonometría para hablar del tema de los componentes. Tirando un poquito por acá abajo. Ahí. El vector 3. Vamos a poner el desplazamiento del vector 3 en X y el desplazamiento del vector 3 en Y. Ya, primero lo primero. Este es el vector 3, ¿o no? Ya, el ángulo está acá. Entonces trazamos esta línea como imaginaria, por así decirlo, que nos va a ayudar mucho. Y dejamos adentro el ángulo. ¿Ya? Esto, como está así como horizontal, vamos a decir que esto corresponde al desplazamiento del vector 3 en X. ¿Ya? Entonces, si este es el desplazamiento en X, este de acá abajo es el desplazamiento del vector 3 en Y. ¿Visto? Ya, y ahora hay que identificarlo. ¿A qué corresponde cada uno de estos desplazamientos? ¿A qué cateto corresponde? ¿A qué lado del triángulo corresponde? El vector 3, el desplazamiento en Y, este, como está pegadito al ángulo, hablamos de un cateto adyacente. Entonces acá lo notamos como AD, para no olvidarnos. ¿Ya? Y el del vector 3, el desplazamiento del vector 3 en X, como está frente al ángulo, hablamos del cateto opuesto. OP. Lo vamos a poner así para no olvidarnos. Y ahora vemos. Cuando trabajamos con el OP, usamos el seno. Seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo en este caso? Lo tenemos acá. 60. El seno de 60 grados es igual a el opuesto, que en nuestro caso sería la componente en X del vector 3, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa corresponde a la magnitud. O sea que sería 40. 40 milímetros, no era metro. Aquí falta ponerle una M. Y ahora para despejar, para dejar solito pasamos multiplicando el 40 para allá. Y nos quedaría, vamos a poner aquí, voy a poner un poquito más para el lado. Por ahí. Que 40 por... Vamos a omitir ahora el milímetro para que no nos quede tan grande. Por seno de 60 es igual a la componente del vector 3 en X. Que esto sería igual a... Si ahora tenemos que usar la calculadora. Un momentito que no sé dónde la dejé. Ya, y esto 40 por seno de 60 nos daría 34,64. Eso nos daría 34,64. Estamos trabajando en milímetros. Ya. Ahora, esta componente en X, esta de acá arribita,
está, o el vector de x se mueve, se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha respecto a estas de las x. Se mueve hacia la izquierda, es decir, que se mueven las x negativas. O sea que sería, vamos a anotarlo acá en rojito, menos 34,64. ¿Ya? Esa sería la componente en x, el desplazamiento en x del vector. Ahora hacemos lo mismo pero con el y. Al ser el adyacente, ocupamos el coseno. Coseno de 60 es igual al desplazamiento en x, o el cateto opuesto, por así decirlo, sobre la hipotenusa, la magnitud, o el módulo. ¿Ya? Hacemos el mismo despeje, 40 por coseno de 60 es igual a v3y. Y esto nos estaría dando, un momentito, 40 seno de 60. No, mentira, 40 coseno de 60, 40 coseno de 60. Estaría dando 20. 20, 20, 20, 20, 20. Lo anotamos acá, 20. V3y, el desplazamiento en y. Ahora, este vector se mueve hacia arriba o hacia abajo. Se mueve hacia arriba. O sea que la componente en y es positiva. Vamos a anotarla en rojo como positivo. Sería más 20. ¿Ya? Ya tenemos que hacer lo mismo pero con el vector 4. Vamos a tirar un poquito más para abajo. Voy a cambiar el color. Vamos a escribir entonces vector 4, la componente en x, vector 4, la componente en y. Vamos viendo entonces. Este es el vector 4, este que tenemos aquí. Trazamos la línea imaginaria. Y decimos entonces, esta, que es el movimiento vertical, corresponde al desplazamiento en y. Y este de acá arriba corresponde al desplazamiento en x. ¿Ya? Ahora, el desplazamiento en x está pegadito al ángulo. O sea que decimos que acá es el cateto adyacente. Y como está el desplazamiento en y está frente al ángulo, decimos que es el cateto opuesto. Ya. Sabemos que cuando trabajamos vamos a hacer una separación aquí, para no confundirnos con el de arriba. Horrible la separación. Por ahí. Ya, por ahí como que quiere. Este colorcito negro. Ya. Cuando trabajamos con el adyacente hablamos de coseno. Y cuando trabajamos con el opuesto hablamos de seno. Esto lo podemos hacer de manera paralela para que nos salga más rápido. ¿Cuánto era el ángulo? 60, igual que arriba. Entonces coseno de 60. Seno de 60. Igual. Aquí ahora el cateto opuesto. Digo, el cateto adyacente. V4y sobre la hipotenusa 50 milímetros. Y acá sería el cateto opuesto, V4x. Mentira. V4y. Y acá debería ser V4x. Vamos a hacerlo así rápido. X. Sobre los 50 milímetros. ¿Ya? Hacemos el mismo despeje que hemos estado haciendo. Sería entonces, pasamos multiplicando el 50 por coseno de 60. Y acá sería 50 por seno de 60. Es igual. Acá sería al vector en x y acá sería al vector en y. Ya, entonces al poner esto en calculadora sería 50 coseno de 60. 50 coseno de 60. Nos daría el desplazamiento en x. Nos daría 25. Pero 25 ¿cuánto? El vector 4 se mueve se mueve a la izquierda. O sea que el x sería negativo. Negativo.
Ya. Ahora, 50 seno de 60, que sería el desplazamiento en y, nos daría 43,3. Muy 4y. Y se mueve, se desplaza hacia abajo, ¿no es cierto? O sea que el y sería negativo también. Vamos a ponerlo en rojo, negativo. Y ahí tendríamos todas las componentes. Y tendríamos la componente del vector 2. Vamos a separarlas. Las del vector 1. Y bueno, las del 3 y el 4 que las tenemos un poquito más acá abajo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a anotar todas estas en una tablita. Déjame hacer la tablita. Ya aquí tendríamos nuestra tablita. Entonces, el vector resultante, bueno, la suma de los x, la sumatoria de los y. Ponemos entonces vector 1. ¿Cuánto se movió en x? 0. 0 milímetros. En los y se movió más 60 milímetros. Del vector 2, ¿cuánto se movió en los x? Menos 30 milímetros. Y en los y se movió 0 milímetros. El vector 3, en los x se movió menos 34,64 milímetros. Y en el y se movió 20 positivo. Vamos con el vector 4, que en el x se movió menos 25. Y en los y menos 43,3. ¿Ya? Y ahora realizamos esta sumatoria que sería menos 30, menos 34,64, menos 25 nos daría menos 89,64. Vamos a anotar acá abajo. Acá como el resultante en x. Menos 89,64 dijimos. Y el resultante... No, es que la R es diferente, ¿eh? Entonces hemos dicho 64. El resultante en y vendría a ser 60 más 20 menos 43,3. Esto nos da 36,7. 36,7. Positivo. Ya. Dejarlo aquí positivo para que se note. Ya, pues estos serían las componentes de nuestro vector resultante, del desplazamiento final, por así decirlo. Ya viendo esto, ¿a dónde podemos hacer la operación? Acá al lado. Vamos a hacerla acá al ladito, ya. Vamos a separar esto. Por acá arriba. Primero acá a la izquierda vamos a hacer cómo se vería el vector. Para esto, vamos a hacer otro plano cartesiano. Ahí. No, sí, de color negro nomás. Ya. Entonces. Vamos a poner, ahí está, tenemos el plumón, sí. Ya. Se mueve de manera negativa en las X, o sea que se mueve hacia la izquierda, y de manera positiva en las Y, o sea que se mueve hacia la izquierda y hacia arriba. Es decir, el vector nos quedaría algo más o menos así. Esto es como una aproximación nomás. Ah, se fue la figura. No puede ser. Tan mal pulso que tengo ahora. Estaría desde
Desde aquí, ya hagámoslo así nomás. Por ahí más o menos. Vamos a ponerlo de color rojo para que se diferencie y sepamos que este es el vector resultante. Vamos a cambiar, vamos a hacerle la flechita. Ahí sí. Vamos a ponerle el ángulo acá arriba ya. Podríamos ponerlo abajo como sea, pero dejémoslo acá arriba. Entonces, si tenemos el ángulo acá arriba, vamos a hacerle la línea imaginaria. Vamos a poner el ángulo de nuevo porque nos quedó como pasado. Ahí está. Entonces, esta sería la componente en X. La componente del vector en X, que sería Rx. ¿Cuánto nos daba? Menos 89,64. Y esto que es el desplazamiento en Y, 36,7. ¿Ya? Ahora, para calcular el módulo, o sea, el tamaño de este vector, vamos a tener que aplicar Pitágoras. Lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior, si no me equivoco. No, el de la serpiente es el de la serpiente, el del bicho que se desplazaba por el plano. Es lo mismo. O sea que tomamos la componente en Y. Voy a poner acá módulo, acá a la derecha. Que sería, acá no nos importa el signo, aunque si lo notamos con signo daría igual porque al estar elevado al cuadrado, igual se como que desaparece el signo, siempre va a ser positivo. Más la componente en Y, que sería 36,7. Y todo esto en una raíz. Esto corresponde al módulo del resultante. Ya voy a esto ponerlo en la calculadora. Un momentito. 89,64 al cuadrado más 36,7 al cuadrado. La raíz de todo esto. A ver. Y al ponerlo en la calculadora nos daría 96,86. Entonces el resultante sería 96,86. Y si lo aproximamos, 97. Ay. 97. ¿97 qué? Milímetros, que es lo que estamos trabajando. Eso era lo primero que nos pedían, ¿o no? Vamos a ver. El desplazamiento resultante de manera gráfica. Sí, 97 corresponde al módulo, claro. Y nos da 97, está bien entonces. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que sacar? El ángulo. El ángulo este que existe acá. O sea, para ello podríamos aplicar cualquiera, pero vamos a aplicar la tangente ya que conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a aplicar tangente. Busquen acá ángulo. Entonces, la tangente del ángulo que no conocemos es igual al opuesto. ¿Cuál sería el opuesto en este caso? 89,64. 89 sobre el adyacente 36,7. Pasamos la tangente para allá como tangente a la menos 1 de 89,64 sobre 36,7. Y el resultado de esto sería que el ángulo es de, a ver, un momentito, tangente a la menos 1 de 89,6 sobre 36,7. 67,7 nos daría. Como 7 grados. Ya, pero aquí no queda. Porque sería 67,7 si estaría acá. ¿No es cierto? Pero como está acá al otro lado, hay que sumarle esto. ¿Y cuánto dijimos que era esto? Esto es un ángulo de 90. 90 más el ángulo que existe acá.
O sea que sería 67,7 más 90 grados. Y esto nos vendría a dar, en calculadora, 157,7. Y aproximado 158 grados. Aquí tendríamos la dirección, por así decirlo. Y ahora la respuesta final sería, se desplazó 97 milímetros, 158 grados. Nos corresponde con lo que nos pide acá, 97 milímetros en 158 grados. Estaría listo el ejercicio 1.30. En este ejercicio se aplicó lo que vimos más que nada en la ayudantía número 1, que tampoco la pudimos grabar. Pero esto fue más que nada, vimos lo que viene a ser la descomposición de vectores, como esto que vimos acá, en el vector 3 y en el vector 4. Y el vector resultante, cómo calcularlo, cómo sacar su módulo y su dirección, que vendría a ser el ángulo con el que se mueve. La única diferencia es que en la ayudantía número 1 lo vimos cuando era norte, sur, este, oeste, pero es exactamente lo mismo. Eso sería.